Amados hermanos en Cristo y apreciados amigos que escuchan estos mensajes, quiero que iniciemos hoy una consideración en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca del primer mártir de la iglesia. Me estoy refiriendo a Esteban, el fiel testigo del Señor. Y para ello, primeramente vamos a leer en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer a partir del versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora pasamos al capítulo 7 y al versículo 51. Capítulo 7, versículo 51, del mismo libro de los Hechos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que el Señor añada su bendición a su palabra preciosa. Hemos leído en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo sabe socorrer el Señor a los que son fieles hasta la muerte? A este su Hijo le permitió ver la inmensidad, la profundidad de los cielos,
donde está el trono mismo de Dios, y ver allí a Jesús sentado a la diestra del sublime trono. Oh, hermanos, que el Señor nos diera poder cruzar las aguas frías de la muerte, contemplando al Señor en la gloria, como contempló su testigo fiel. Vamos a considerar a partir de hoy a Esteban, el primer mártir. Ese será nuestro tema. El relato del martirio de Esteban en este capítulo ofrece un cuadro conmovedor de fidelidad a Cristo y fidelidad hasta la muerte. Nos revela a la vez cómo, y fíjense cómo el Señor lo ha hecho. Esto nos revela cómo el Señor sostiene desde la gloria a sus santos afligidos, que enfrentan el reproche de su nombre con valor y con noble devoción. Este suceso que tenemos por delante constituye la primera muerte cristiana registrada en la palabra de Dios. Y es en esa ocasión cuando Cristo glorificado, desde la alta gloria, se manifiesta por primera vez desde el cielo en una visión sublime. Su santo perseguido, por tener fe en él, al hallarse al borde de cruzar el río de la muerte, tiene una visión del rostro de su amado Salvador, que le ilumina, ¿dónde? En el valle de sombra de muerte, y le ilumina con una gloria indescriptible. Qué maravilloso este cuadro, cómo el Espíritu Santo lo esboza con notas sublimes de la fidelidad de Dios, de la asistencia de Dios en los momentos más oportunos y de la fidelidad de un testigo fiel hasta la muerte. Cristo el Señor invita a los hombres a creer en Él. Todos los seres humanos están invitados a creer en Él, pero luego el Señor les invita a llevar su vituperio. Dice en Filipenses el capítulo 1, verso 29, a vosotros, los que ya han creído, es concedido a causa de Cristo, porque sois de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana es una vida de sufrimiento. El Señor nunca ha ofrecido un camino asfaltado al cielo. Nunca ha ofrecido un camino que cruza jardines de hermosas flores y atractivos espectáculos. Él ha dicho, el que me sigue tiene que tomar su madero, su cruz, tomar su vituperio y seguir a Cristo. Pero qué gozo da seguir a Cristo, qué gozo da servir a Cristo, qué gozo hay en ser fiel a Cristo. Aquí tenemos el ejemplo maravilloso de este primer mártir que ha creído en Cristo y ahora tiene el privilegio de padecer por Cristo. Todos los que quieren, dice el apóstol Pablo escribiendo en 2 Timoteo el capítulo 3, el versículo 12, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ojo, los que quieren vivir piadosamente, porque hay muchos cristianos que no quieren vivir vidas piadosas. Quieren vivir vidas que se congracian bien con el enemigo. Entonces esos no van a padecer persecución.
van a estar de la mano con el enemigo y van a querer tener los pies en los caminos del Señor. Abramos nuestros ojos y veamos cuál es nuestra compostura en este tema. El apóstol Pablo, y se los voy a leer lo que dice en este mismo libro de los Hechos, el capítulo 22 y el versículo 20. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 22, versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esta frase quiero rescatar. Esteban, tu testigo. Amados hermanos, ese es el primer mártir de la iglesia, un testigo fiel del Señor. Los testigos de la verdad van a ser menospreciados. Hay testigos falsos. Aquí mismo hemos visto que se presentaron testigos falsos para acusar a Esteban. Se presentaron testigos falsos para acusar a Cristo. Se presentaron testigos falsos para arruinar al apóstol Pablo. Ahora está el apóstol Pablo frente a las autoridades y al pueblo en el capítulo 22. Está dando por primera vez su testimonio de su conversión. La segunda vez lo haría en el capítulo 26 del mismo libro y lo haría frente al rey Agripa. Pero ahora está dando su testimonio frente al pueblo. Y allí al pueblo les dice: cuando se derramaba la sangre de Esteban, el testigo fiel del Señor, yo aprobaba, consentía en que lo maten, y yo me presté, me ofrecí para agarrar las ropas de ese mártir, de ese fiel soldado de Jesucristo. Oh hermanos, yo quiero que veamos algunos rasgos, esta primera oportunidad de este testigo fiel. Primero, por lo que se lee en el capítulo 6 de este mismo libro, en los versos 3 y en el verso 5, dice allí: buscad, hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el hombre del cual nos estamos ocupando, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba sirviendo al Señor, era un creyente virtuoso y de tierno corazón. Esto es bueno que se muestre y se manifieste en los que decimos que somos testigos del Señor. Esteban estaba sirviendo con un corazón tierno, con una vida virtuosa. En segundo lugar, estaba predicando. Eso lo leemos en el mismo capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está predicando con valor y gracia y poder, con ternura de corazón, con valentía de ánimo. Todas estas cosas se combinaban perfectas en este hombre poseído por Cristo. En la Biblia hay seres que fueron poseídos por el demonio. Hoy hay millares y millares en el mundo, en el planeta, poseídos por el diablo.
Pero fíjese la gran diferencia cuando un hombre es poseído por Cristo. Está sirviendo, está predicando, tiene ternura de corazón, tiene poder del Espíritu. Estas virtudes se combinan armoniosa y perfectamente en un hombre poseído por Cristo. Pero en tercer lugar, era un hombre perseguido. Era un hombre perseguido porque dice que sobornaron, en el verso 11 del capítulo 6 dice, sobornaron a uno para que dijesen que le habían ido a hablar palabras contra él. En el verso 13 pusieron testigos falsos. En el verso 14 está la declaración de los testigos falsos. Está perseguido, está sufriendo, pero qué lindo, está brillando por Cristo. Cuanto más se pule con calor el metal, más brilla, porque dice la última parte del versículo 15, vieron su rostro como el rostro de un ángel, de un ser celestial. Ah, hermanos amados, ¿qué verán ustedes en mi rostro? Aflorará en mis facciones la muestra de un hombre orgulloso, de un hombre falso, de un hombre iracundo, o verán en mi rostro el rostro como de un ángel. ¿Cuántas veces en las reuniones, al no estar sometidos al Espíritu Santo, nuestros rostros muestran una cosa muy fea a la mirada de los hermanos? En el capítulo 7 adelante, él está testificando. Es bueno que lo lean todo el capítulo 7. Por ahora yo he leído la última parte, la parte que atinge al tema, el mártir, la parte de su muerte. Pero en el capítulo 7, del verso 1 adelante, es un sermón, un discurso histórico, retórico, exponente de toda la historia de la nación. Era un hombre conocedor de las Escrituras y era un hombre fiel al exponer las Escrituras. Estos son los hombres que Dios quiere que ministran la palabra. Hombres que conozcan la palabra de Dios, que profundicen en el conocimiento de los tesoros y secretos de Dios, y que sean fieles al exponer la palabra ante los demás, ante sus hermanos, ante los incrédulos. Otra cosa en este testigo fiel que es preciosa es en el verso 55 que ya hemos leído. Dice que, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio el cielo abierto. Se puede lograr estas alturas cuando tomamos en cuenta la recomendación del escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. En Hebreos el capítulo 12, el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que tenemos que hacer a diario, queridos hermanos. No nos fijemos, no miremos a los hermanos como modelo. Que los hermanos no sean el blanco de nuestras miradas. Que los hermanos no sean el objetivo y la razón de nuestra vida cristiana. Que nuestros ojos estén puestos
en el Señor Jesucristo. Sin duda que Esteban vivió con los ojos puestos en el Señor, y en la hora de su muerte, ahora ve el cielo abierto, ve la gloria de Dios y ve a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pero qué lindo es ver el verso 60. Puesto de rodillas, clamó, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ora por sus enemigos. Y aquí viene a nuestra mente que Él es semejante a su Maestro. ¿Se acuerdan? El Señor, las primeras palabras de las 7 expresiones allí en el madero fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y yo estaba pensando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, donde se mencionan los 144.000 sellados. Dice allí en el verso 4, en Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esteban, el testigo fiel, Esteban, el primer mártir, siguió al Cordero y aprendió de él a perdonar a sus enemigos y a sus verdugos, porque clamó y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y por último, murió por Cristo. Le apedrearon. Dice el verso 60, dicho esto, durmió. Y dice en Apocalipsis, el capítulo 12, de aquellos que, en el capítulo 12, versículo 11, de aquellos que han vencido y han triunfado, estas palabras: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amaron su vida para sí mismo. Pusieron la vida de Esteban, puso su vida sobre el altar hasta la muerte en un sacrificio para el Señor. Qué lindo empezar considerando a Esteban, el primer mártir. Que el Señor nos abra los ojos, pero nos dé un corazón que pongamos nuestra vida en el altar del sacrificio, ofreciéndosela para el Señor.